Días, hermanos. Como dice este canto que acabamos de terminar, es por su amor. Si es que podemos amarle, es porque Él nos amó primero. Así es esto. O sea, no nosotros iniciamos esta relación. Dios es quien la inicia. Y qué bendición que es así. Porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, y no hay quien busque a Dios. Si es que podemos estar aquí hoy en esta mañana, es porque Dios ha obrado. Dios te ha buscado, nos ha buscado. Vamos a orar, hermanos, les invito a inclinar sus rostros. Señor, venimos delante de ti, agradecidos por tu amor, agradecidos por tu obra. Nos has buscado a tu pueblo y nos has dado el camino en Cristo, el único y suficiente Salvador. Por medio de Él nos has reconciliado y ahora podemos unirnos a esta adoración y poder, Señor, venir con nuestra alabanza, con nuestros actos de adoración. Gracias por esta oportunidad que nos das de tener tu palabra, reflexionarla, meditar en ella. Y rogamos una vez más, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que se cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Vamos a ver, hermanos, el capítulo 8 de Génesis. Hemos estado entrando en este primer libro y hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 8. Vamos a darle lectura a este capítulo. Génesis capítulo 8. Vamos a leer los 22 versículos que tiene este capítulo. Y dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 8, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo del primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días. Y volvió a entrar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo,
todos los animales que están contigo de toda carne, de aves, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del nombre del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ese es el relato, parte del relato del diluvio que empezó en el capítulo 6. Dios había hablado muy claro y se estuvo predicando un mensaje de arrepentimiento a la humanidad de ese tiempo, antes del diluvio, la humanidad antediluviana, y la humanidad no respondió. No quiso responder al llamado del arrepentimiento. Ahí tenían a un Noé, como dice la Biblia, un pregonero de justicia, un hombre predicador que estuvo llamando al arrepentimiento por 120 años mientras construyó el arca, y bueno, la humanidad no creyó. Y llegó ese diluvio, esa inundación que cubrió todo el planeta, y la humanidad pereció ahogada. Pero Dios salvó a Noé y a su familia. Noé y su familia vienen a representar el pueblo de Dios. Si hay algo que nos debe quedar claro, hermanos, cuando leemos este relato del diluvio, es que Dios no juega con el pecado. Dios habla en serio. Realmente habla en serio cuando dice que odia el pecado. Pero hay otro asunto más importante que nos debe quedar claro en este relato del diluvio: la misericordia de Dios. Dios es lento para la ira, dice la Biblia, y grande en misericordia. Su juicio enviado con el diluvio que borró a la humanidad no vino sin avisar. Fueron años llamando al arrepentimiento a la humanidad. 120 años predicó Noé, pero para la humanidad Noé solo fue un loco que pregonaba mensajes sin sentido. Hoy en día este mundo ha intentado demeritar este relato. Dice: ¿de verdad crees en el diluvio? ¿De verdad? Es un mito. No hay tal cosa de un juicio de Dios. Tú puedes vivir la vida como quieras. Y claro, el mundo necesita borrar y quitar de escena todo lo que huela a juicio de Dios por el pecado, a fin de poder disfrutar el pecado sin que tengan que pensar en las graves consecuencias. Dice la Biblia que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el tiempo de rendir cuentas, el tiempo del juicio de Dios. El relato del diluvio sin duda es un drama aterrador. Usted lee el capítulo 6, capítulo 7, cómo iba subiendo las aguas, cómo iban cubriendo, y después que cubrieron toda la cima de los montes, subió otros 7 metros más. Y como dice la Biblia, que toda ave, todo ser humano, todo pereció. Es un drama aterrador. Pero principalmente el diluvio es un mensaje que su tema conlleva esperanza. Es una gran advertencia de que el mal no triunfa, de que la rebeldía ante Dios no termina bien, pero el que cree y se refugia en el arca que Dios ha provisto para la salvación es salvo. Alcanza la salvación. Es un mensaje de la gracia y misericordia de Dios al salvar a un remanente que creyó en Dios. Es un mensaje de ánimo al pueblo de Dios,
porque es un mensaje de preservación del pueblo de Dios. Este relato lo debió leer Israel cuando estaba yendo a Canaán. Habían enfrentado tantas cosas difíciles, violencia, odio, maltrato en Egipto, y seguramente estaban enfrentando también situaciones complicadas rumbo a Canaán. Y qué alivio debió ser este relato. Qué alivio debió ser el relato donde Dios habla y muestra que preserva a su pueblo. Dios le concede a su pueblo un nuevo inicio al desembarcar del arca. He dividido este relato en 3 escenas, de donde quisiera tomar 3 lecciones espirituales de la relación que Dios tiene con su pueblo. Y la primera lección que quisiera que analicemos es que Dios se acuerda siempre de los suyos. Como leímos aquí en el texto, pasado el tiempo establecido por Dios, las lluvias cesaron, luego las aguas que inundaron empiezan a descender. Toda aquella civilización antediluviana fue juzgada y destruida en las aguas del diluvio, excepto Noé y su familia. Ellos no perecieron. Sin embargo, aún continuaban en el arca, junto con todos los animales. Llevaban ya varios meses sin salir de allí. Analicemos un poquito el relato. Dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra. La mención de que Dios se acordó de Noé muestra un gran contraste con el mundo antediluviano que fue olvidado y desaparecido por siempre. Pero Noé halló gracia ante Dios. La frase, y se acordó Dios de Noé, no debe verse como si Dios se hubiera olvidado y entonces de repente se acordó Dios de Noé, como cuando usted pone su comida en la... Se acuerda de que está en el fuego. No es ese tipo de recuerdo. Dios, cuando dice que se acordó, no se refiere a un acto de memoria de Dios, sino se refiere a un acto de gracia de Dios, un acto de su fidelidad. Dios cuidó de Noé y su familia durante el gran diluvio y cumplió su promesa de salvarlo. Como le dijo en el capítulo 6, versículo 18, estableceré mi pacto contigo, Dios le dijo a Noé, tú vas a entrar al arca, tú y tus hijos. El recuerdo de Dios siempre indica su intervención para cumplir sus promesas. Cuando leemos en la Biblia que dice, y se acordó de Dios de Raquel, y se acordó Dios de Abraham. Lo que podemos entender allá es que Dios interviene para cumplir sus promesas. Entonces leemos que dice, Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Es probable que recuerden que Moisés es el relator de Génesis, es muy probable que en la mente de Moisés haya venido a su mente aquel viento que dividió el mar Rojo para que los hijos de Israel pasaran en seco. Dice ya que un viento, ¿no? En el verso 2 leemos nuevamente ese señalamiento que se cerraron las fuentes del abismo, las cataratas de los cielos, la lluvia de los cielos fue detenida, todo el brote de los depósitos de las aguas subterráneas, así como las aguas que caían de los cielos cesaron. En el verso 3 dice, las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, 5 meses. Todo esto ocurrió por la intervención de Dios. De nueva cuenta podemos entender el gobierno soberano de Dios. Todo está en su perfecto control y gobierno. No hay nada que Él no controle. Todo el clima está bajo su control. Todo huracán de cualquier categoría, 1, 2, 3, 4, 5, y no sé si hay de 6 o 7, todo tsunami, todo tornado está bajo su control. No ocurre por casualidad. Luego Moisés da detalles de lo que ocurrió en el arca. Reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Vemos aquí nuevamente que Moisés da detalles de fechas en que se detuvo el arca. Mes séptimo, 17 días del mes. ¿Por qué tanto detalle de la fecha? Bueno, el énfasis de estos datos, como hemos visto, indica que se está hablando de un hecho que ocurrió en un tiempo específico.
Se trata de un hecho real, fue un diluvio real con aguas reales. Hasta aquí ya habían pasado 5 meses desde que inició el diluvio, hasta que finalmente el arca se detuvo en el monte de Ararat, los cuales se encuentran, dicen que a 5,000 metros de altitud. Pero aún no podían bajar. En el verso 5 leemos, las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Pasaron 2 meses y medio más para que se descubrieran las cimas de las montañas. Desde el momento del diluvio hasta este momento ya han pasado casi 8 meses dentro del arca. Muchísimos días ya era para Noé y su familia dentro del arca. Un encierro de tanto tiempo no debió haber sido sencillo. Bueno, los que ya enfrentamos la pandemia entendemos un poquito, ¿verdad? La convivencia debió tener grandes desafíos. El ambiente, los olores dentro del arca, a pesar de que era un lugar seguro y confiable, pues debió tener también sus grandes retos. Tal vez pudo haber sido tentado Noé con el pensamiento de que Dios se había olvidado de él y su familia y de todos los animales que entraron en el arca. Dios le dijo cuándo entraron, no le dijo cuándo iba a salir. Tal vez luchaba con preguntas como, ¿qué va a pasar con nosotros entonces? ¿Cómo vamos a salir de aquí? O más bien, ¿cuándo vamos a salir de aquí? ¿Por qué se está tardando Dios para sacarnos de aquí? Pero claramente, dice el relato, se acordó Dios de Noé. Dios nunca olvida sus promesas, nunca olvida su pacto con los suyos. Dios lo recuerda todo, Dios sabe todo perfectamente, sabe todo de manera inmediata. Dios no aprende, lo sabe todo. Esto lo conocemos como la doctrina de la omnisciencia de Dios. Dios sabe todas las cosas. Él ha conocido todo lo que se debe saber desde antes de la fundación del mundo, y la razón es porque Él ordena que sea. Desde la perspectiva de Noé, él no tenía idea de cuánto iba a durar su estancia en el arca. Bueno, es razonable asumir que él tuviera preguntas, pero debió ser de gran ánimo saber que Dios no se había olvidado de él. Debió ser de gran ánimo para él saber que Dios no olvida sus promesas. Se acordó Dios de Noé. Fue Dios quien le dijo que entrara al arca, y sería Dios el que en su tiempo lo llamaría para salir del arca. Dios se acuerda de los suyos. Dios sabe lo que ha prometido. Dios sabe dónde estás. Dios sabe dónde estamos. Sabe las aflicciones por las que pasamos. Sabe perfectamente cuál es el tiempo en el cual Él va a intervenir. Eso es de gran ánimo para el creyente. Amada iglesia, Dios es confiable. Dios lo sabe. Tal vez aquí estás en esta mañana y estás enfrentando alguna aflicción. Tal vez estás en busca de un trabajo y hasta ahora no lo consigues. Te encuentras en una dura situación financiera. Y tal vez puedes pensar que Dios se olvidó de ti. Tal vez estás en alguna situación difícil de salud y no pareces mejorar, y pudieras pensar que Dios te olvidó. Tal vez pudieras pensar que estás en alguna situación familiar complicada, difícil, y no encuentras salida y piensas que Dios se olvidó de ti. Tal vez estás soltero y piensas que la vida ya se te fue y piensas, ¿se olvidó Dios de mí? Así pudiera parecer desde nuestra perspectiva humana, como tal vez pudiera parecer desde la perspectiva de Noé. Pero necesitas recordar la perspectiva de Dios. Dios sabe todo lo que hay que saber acerca de ti. Se acordó Dios de Noé. También significa Dios se acuerda de su pueblo. Dios se acuerda de los suyos. Dios se acuerda de los suyos. Qué gran lección podemos tener en este relato. Qué gran ánimo para Noé en medio de esta tormenta. Eso significa que Dios estaba en total control. Dios tiene el plan maestro. Tiene el propósito y el tiempo perfecto. No solamente se acordó de Noé,
también de su familia y de los animales que metió. Dios se acuerda de ellos. Una segunda lección que podemos encontrar es que también en su relación de Dios con los suyos, Dios prueba la paciencia, a fortalecer, para hacer crecer el carácter de madurez. Después que las aguas disminuyen, pues es razonable, ¿verdad?, que Noé empieza a buscar señales del momento de salir del arca. Es razonable que quería salir del arca. Era todo un reto estar dentro del arca, cuidar, alimentar a los animales, limpiar, etc. Y en el verso 6 dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Parece que Noé no podía ver desde donde estaba, desde la ventana del arca. El arca había quedado, recuerden, sobre los montes del Ararat, y de esa posición es muy probable que no podía ver la llanura, no podía ver más, ¿no? De allí que usa algunos de los animales para que salieran a reconocer la tierra. Dios le había dicho a Noé cuándo vendría el diluvio, pero no le había dicho cuándo iba a terminar todo. La fe de Noé sin duda fue probada dentro del arca. Aprendió la paciencia y tuvo que mantener viva la esperanza puesta en la promesa de Dios. Recuerden que Noé caminó con Dios, un hombre que caminaba con Dios. Y esto habla de obediencia, no de salir a dar paseos, obediencia, ir en las sendas de Él, ir contra cultura. Bueno, dice el texto que primero envió un cuervo, y bueno, este pájaro, ya creo que lo caracteriza, ¿verdad? Es que es carroñero, sería capaz de sobrevivir. El texto señala que este cuervo estuvo volando de un lado a otro, tal vez regresando y posándose sobre el arca de vez en cuando. Seguramente este cuervo se dio unos buenos festines con todos los cuerpos que tal vez flotaban por allá. Pero no trajo ninguna indicación a Noé respecto a si la tierra ya era habitable. Entonces, pues creo que estratégicamente envía una paloma. La paloma vuela más bajo. Dice, envió también, decía, una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Esta paloma regresa, dice acá, y luego dice el verso 10, esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La paloma volvió y, bueno, a la hora de la tarde, es probable que durante toda la mañana estuvo volando y hasta la hora de la tarde llega. El señalamiento de 7 días nos muestra el patrón de las semanas. Y aquí podemos ver que Noé continúa esperando, aprendiendo paciencia. Noé caminaba con Dios. Noé creía en Dios, creía que Dios estaba al frente de este proyecto y era el que los movía hacia adelante. Moisés, el que relata, especifica que Noé esperó otros 7 días y envió nuevamente a la paloma. Esta hoja de oliva que trajo esta paloma, bueno, era señal de que ya había nueva vida allá afuera. Esa hoja de olivo anunciaba una nueva creación. De seguro pensaba que no pasaría mucho tiempo para que Dios lo llamara a entrar a ese nuevo mundo, a ese nuevo inicio, y volver a habitarlo, tal como Adán y Eva entraron por primera vez en el mundo que Dios había creado. Pero Noé siguió esperando, versículo 12, y esperó aún otros 7 días. Y envió a la paloma, la cual no volvió ya más a él. Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. La paloma ya no regresó, encontró cómo sobrevivir. Esta fue una confirmación para Noé que la tierra ya estaba seca. Sube al techo del arca, quita la cubierta protectora y comprueba que efectivamente ya no había inundación. La tierra estaba seca. En el año 601, en el mes primero del día primero, como que Moisés está queriendo destacar un nuevo comienzo al mencionar estos números primeros. Y el versículo 14 dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra.
Ya estaba seca la tierra, lo suficientemente seca como para desembarcar. Y Moisés quiere que se sepa la fecha. Pero, ¿cuánto tiempo ha estado Noé ya en el arca? Si recordamos el Génesis 7:11, dice que entró Noé en su año 600, en el mes segundo, 17 días del mes. ¿Cuánto llevamos ya? Ya estamos llevando como 375 días. Un poco más de un año. En todo este tiempo Noé ha desarrollado paciencia, ha aprendido a esperar en Dios, a confiar en su promesa. Este es un cuadro del llamado del creyente en la vida cristiana, a esperar en Dios, a esperar confiando, esperando. ¿Qué era lo que tenía Noé como garantía de que Dios iba a cumplir? Su palabra, su promesa. Era suficiente. Es suficiente para el pueblo de Dios su palabra. Y aquí está Noé esperando en la palabra del Dios verdadero, ejercitándose en la paciencia, en la obediencia a su palabra. Ese es el patrón que miramos del Génesis capítulo 6 al 9, que habla del diluvio. Dios manda, Noé obedece. Noé se mueve hasta que Dios ordena. Sí, de seguro estaba ansioso por salir. Lo vemos aquí buscando señales respecto si ya es tiempo de salir. Pero Noé sabe que tiene que esperar el momento de Dios. Esperaría los meses y los días que Dios había establecido para poder salir. Ese es el llamado para nosotros los creyentes. El pueblo de Dios, en medio de cualquier prueba que el Señor nos dé, el creyente debe esperar. Debe tener paciencia y esperanza. Y es el mismo Señor que nos va a sostener en esa esperanza. Nuestra tendencia es querer movernos, escapar de la prueba, huir de la aflicción, buscar el pare de sufrir. Nuestra tendencia es no querer permanecer bajo presión donde Dios en su soberana y perfecta voluntad nos ha puesto. Pero el llamado de Dios al creyente es esperar. Recuerdo una ilustración que me ha ayudado a entender esto. Mi mamá me cuenta cuando era pequeña, pues mi abuelo era comerciante y venía aquí a la ciudad a comprar cosas y luego lo llevaban al pueblo para vender. Y mi mamá quería conocer la ciudad, así que pues mi abuelo lo trae a mi mamá y pues hicieron todas las compras. Y bueno, después que ya tenían todas las compras, ya se estaban preparando para ir a abordar el tren y pues irse a su pueblo. Pero al abuelo se le olvidó algo. Pero no iban a estar cargando todas las cajas e ir a buscar. Entonces le dijo a mi mamá, ella creo que tenía 9 años, no sé, por ahí, le dijo: quédate, espérame aquí, no te muevas. Solo voy a buscar, es que se me olvidó y regreso. No te muevas. Y mi mamá pues, se quedó con todas las cajas y no se movía. ¿Y qué creen? En ese momento apareció una nube, no fue como el diluvio, pero como una nube cargada. Y cayó la lluvia. Lo que mi mamá debió hacer es irse a esconder, huir de la tormenta. Pero mi mamá dijo que yo no me mueva. Y se quedó. Y se mojó. Y cuando llega el abuelo la quiere regañar. ¿Y por qué no te escondes? Porque tú me dijiste que no me mueva. El llamado del creyente es esperar. Y esperar con paciencia. Esperar los 7 días más. Dice en los Salmos: aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El 37 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. El verso 7: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino o por el hombre que hace maldades. Dice: no te alteres, espera en Él. El 42 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Amado hermano, ¿te está llamando el Señor a esperar?
Es difícil esperar. Pero Dios tiene un tiempo perfecto. Tal vez dirás, no, a mí eso no viene conmigo, yo no soy paciente. A mí el Señor me tiene que responder. Si hay algo que no me gusta, a mí es esperar. Bueno, la Biblia enseña que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces la paciencia viene de Dios. Y si confiesas tú ser un creyente en Cristo, entonces la paciencia ha de ser una marca que va a evidenciar que eres un creyente. Si tú sales diciendo, no, eso de la paciencia no va conmigo, es probable que no seas un creyente. David señaló, el rey David, que la paciencia tiene fruto. Pacientemente esperé a Jehová, y dice allá, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esto es confianza, hermanos. Se inclinó a mí, es la idea de una intención de querer oír. Se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Puede usted imaginar un pozo cenagoso? El pozo, para que tú puedas salir, necesita estar firme el piso, pero si estás cenagoso, pisas y ¡bum!, te hundes, pisas y te hundes. Y luego dice, allá puso mis pies sobre la roca. Es el Salmo 40. Y luego algo precioso, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Si hay algo que Dios entonces en su relación con su pueblo hace, es probar la paciencia, probar la esperanza, a fin de afirmarla. Una tercera lección que podemos encontrar aquí también es que la prioridad de los suyos al ser salvado es adorar. Esta es la última escena que nos muestra acá. Dice, habló Dios a Noé diciendo, sal del arca. ¡Wow! Llegó el tiempo, sal del arca. Tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Así como Dios le había dicho cuándo embarcar, ahora le dice cuándo desembarcar, y Noé es desobediente al mandato de Dios. Noé obedece de inmediato. Quisiera que notemos una vez más que Dios le habló a Noé, no le habló a su esposa. No le habló a los hijos, no le habló a las esposas de los hijos. Noé era el líder espiritual de la familia. Lo hace responsable de salir con sus hijos, así como lo responsabilizó de entrar con sus hijos. Dios se dirigió a Noé, tanto al pedirle que entrara como para que saliera. Y de nueva cuenta, amados hermanos varones, por el bien de nuestra alma, no hagamos a un lado esta responsabilidad que tenemos de ejercer un liderazgo piadoso en nuestro hogar, de tomar con seriedad y responsabilidad nuestro llamado de ser líderes de nuestros hogares. Amados hermanos varones, dirijamos nuestros hogares. Guiemos a nuestros hogares por las sendas del Señor. Ahora, para hacer esto conlleva que nosotros como varones tenemos que caminar con Dios todos los días. Bueno, esta orden de salir también fue para los animales. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias. Nadie se iba a quedar atrás. Y da la orden nuevamente, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Dios no abandona su proyecto divino. No se desanimó con los antediluvianos. El proyecto se mantiene firme, sigue. El plan de Dios era repoblar la tierra después del diluvio. Y bueno, podemos ver que salió Noé, sus hijos, su mujer, todos los animales. Y lo que tenemos aquí, hermanos, es la salida de los preservados por Dios. Es la salida, es el desembarque de los salvados por Dios. Y aquí miramos la gracia del Señor.
Dios ha cumplido su pacto con Noé. Cumplió su promesa de salvarlos de su juicio. Es por la gracia de Dios que su pueblo es salvado y preservado. Y aquí lo vemos representado en Noé y su familia. La salida de esos animales también nos indican que ese es el nuevo inicio que Dios había hecho posible. Dios ha limpiado el mundo con el diluvio y vemos cómo está trayendo de esta arca de salvación una nueva creación. No es como un segundo Adán, un nuevo Adán en una creación renovada y que Dios ha limpiado con su juicio. Dios está haciendo un nuevo comienzo con la simiente de la mujer. Dios no ha abandonado su proyecto divino. Ha dado de nuevo su mandato de ser fructíferos, multiplicarse sobre la tierra en este mundo renovado. ¿Cómo respondería Noé? ¿Cómo respondería Noé? Noé entiende que ha sido salvado por parte de Dios. ¿Cómo respondería? Bueno, edificó un altar a Jehová. Adoró. Esa es la respuesta. No es casualidad que lo primero que se registra que hizo Noé al salir del arca fue adorar a Dios. El primer pensamiento de Noé fue hacia Dios. El primer pensamiento de Noé fue levantar un sacrificio de adoración al Señor. Noé responde agradecido a Dios por su salvación mediante un acto de adoración. Esa es la respuesta hacia la obra salvadora del Señor a nuestro favor. Adoración. Esta fue la prioridad de Noé al salir del arca de salvación. Noé está siguiendo el patrón del linaje de Set, ¿se acuerdan? Que eran los que adoraron al Señor. Y bueno, hemos de suponer que Noé no lo hizo solo. Su familia estuvo cerca. Noé debió dirigirlos al altar de adoración. Y una vez más, hermanos varones, aquí debemos también mirar nuestra responsabilidad. Dirigir nuestra familia hacia la adoración a Dios. Esto es prioridad de nuestro liderazgo del hogar. Adorar a Dios, dar gloria a Dios por librarnos de la condenación es nuestra prioridad. Dar gloria a Dios por librarnos de un mayor diluvio, el de su ira por toda una eternidad, es prioridad para el pueblo de Dios. Dar gloria a Dios es nuestra prioridad por traernos a formar parte de su familia cuando éramos merecedores de su ira, por hacer posible el gozo de tener comunión con Él a través de su Hijo Jesús, por preservarnos en su gracia en medio de toda circunstancia. La vida y la prioridad del creyente es ahora la adoración a Dios. Para eso fuimos creados y para eso fuimos salvados. Hay algo interesante en este holocausto, en este sacrificio que hace Noé. Y si podemos leer en estos holocaustos lo que representaban el tiempo de Moisés, entonces también podemos ver a Noé no solo dando gracias por haber sido librado del juicio de Dios, sino también haciendo una oración de intercesión a Dios para que Dios no vuelva a juzgar a la humanidad. Es lo que hizo también Daniel. Da gracias a Dios y claman, ruegan. Entonces, podemos entender este sacrificio de Noé en estos términos, dando gracias y clamando, rogando el favor y el perdón de Dios. Y bueno, dice el texto que Dios percibió olor grato, acepto. Fue de olor grato estos holocaustos ofrecidos por Noé. Fue un sacrificio de propiciación, de apaciguar la ira de Dios por el pecado. Y Dios quedó satisfecho con ese sacrificio de Noé. Percibió Jehová olor grato. Es una frase bíblica que expresa el placer de Dios en la adoración de su pueblo.
Cuando Dios dijo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, Dios reconoce que el pecado aún continúa en el corazón del hombre, como lo vamos a ver en los siguientes relatos, donde se emborracha Noé, el caso de la Torre de Babel. La línea de maldad no ha sido eliminada. No podía ser eliminada a menos que todos los hombres, incluso Noé, fueran eliminados. Génesis 6 y Génesis 8 dejan muy claro que tanto antes como después del diluvio no hay justo ni aún uno. La depravación total del hombre por el pecado aún continúa. El hombre no nace bueno, el hombre nace pecador. ¿Pero qué está diciendo Dios aquí? Bueno, Dios está prometiendo que no va a destruir la tierra. Dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. No está quitando la maldición de Génesis 3:17. ¿Se acuerdan cuando dijo, maldita será la tierra por tu causa del asunto del pecado? Sino que aquí promete que no destruirá la tierra mediante un diluvio mundial, a pesar de que el pecado siempre está presente y de que merece ser juzgado. Esta promesa de Dios es la base de la preservación del pueblo de Israel. Dios preservará la tierra hasta el juicio final. Si hay algo que caracterizó a Israel como pueblo de Dios fue que fue un pueblo terco, de dura cerviz, dice. Pero Dios en su pacto con ellos prometió perdonarlos. Este sacrificio de Noé que presenta, lo recibió Dios como aroma grato. Y prometió no volver a juzgar este mundo con agua. De esa manera como lo había hecho, debido al sacrificio que le fue ofrecido. Eso es lo que podemos ver aquí. Noé baja, ofrece el sacrificio y el Señor lo toma como algo agradable, lo acepta y promete, no voy a volver a destruir este mundo como lo hice por medio de las aguas. Este sacrificio de Noé fue un anticipo de un sacrificio mayor, un sacrificio perfecto. Un sacrificio que aplacaría la ira de Dios para siempre. Este sacrificio prefiguraba la muerte de Cristo, como dice Isaías 53:10. El sacrificio de Cristo, al ser ofrecido, fue aceptado delante de Dios y propició su ira justa y trae salvación a todo aquel que pone su fe y su esperanza en Cristo. Por el sacrificio ofrecido de Noé, Dios prometió no volver a destruir la tierra mediante un diluvio. Pero por un sacrificio mayor, un sacrificio perfecto, hecho en lugar del pecador, el que ofreció Cristo en el Calvario, el de su propia vida, Dios lo recibió como aroma grato y suficiente para satisfacer su justicia y prometer salvación de su juicio y esperanza de vida eterna a los que se arrepienten y ponen su fe y esperanza en Cristo Jesús. Este capítulo termina con una promesa. Mientras la tierra permanezca, el versículo hace entender que va a haber un juicio final. Mientras la tierra permanezca, pero que no va a ser por un diluvio. Dios hará permanecer la tierra hasta el final, hasta el día del juicio final. Y mientras la tierra permanezca, Dios promete que va a preservarla en su providencia. Dios garantiza la sementera, la siembra y la cosecha. Dios está garantizando que va a haber el frío y el calor. Así que no se moleste cuando hay calor. Es parte de el verano y el invierno, el día y la noche. Este es el mundo de Dios, hermanos. Es la creación de Dios. Dios está involucrado en su creación. Tal vez estamos preocupados por el calentamiento global y tantas cosas y empezamos a meternos en esas manifestaciones. Dios tiene en control su creación. No estamos diciendo, entonces tire usted basura ya, o sea, debemos de esa manera también somos llamados a cuidar donde estamos, no debemos ser sucios, debemos ser limpios, como testimonio.
Lo que podemos ver aquí, Dios está involucrado con su mundo. Dios está en control. Dios tiene cuidado de su creación. Pero regresamos a este punto. Noé baja y adora a Dios. Dios es digno de ser en gran manera adorado. Y esa es la prioridad del creyente. Adorar a Dios. Al entender que hemos sido salvados por un sacrificio mayor, perfecto, que propició la ira justa de Dios. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Esto es la justicia de Dios. Dios es un Dios justo y su justicia demanda que el pecador muera. El que se ha rebelado a su voluntad, el que ha desafiado a Dios, el que ha pecado debe morir. El alma que pecare, esa morirá. Y Dios está irado con el pecado. Pero ¿cómo entonces un hombre puede acercarse a Dios? Dios mismo proveyó este camino. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios estableció un sistema de sacrificios para que un animal muriera en lugar del pecador. Y de esa manera el pecador podía acercarse mediante un sacrificio a Dios, pero esa relación no era permanente, era temporal. Era la muerte sustitutoria. Un animal moría en lugar, pero nunca fue el diseño total de Dios, sino esto era una prefiguración de lo que iba a venir. Dios proveyó al Cordero sin mancha, a Cristo Jesús, el que tomaría el lugar de los suyos, de su pueblo. Y al morir Cristo entonces en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, propició su ira, aplacó la ira de Dios, la ira justa. ¿Y por qué se aplacó la ira de Dios? Porque su justicia se satisfizo. ¿Qué demandaba su justicia? Muerte del pecador. Pero uno fue el que Dios envió, nuestro amado Salvador, tomó nuestro lugar y murió la muerte que tú y yo debimos morir. Y su ira se apaciguó porque su justicia se satisfizo. Y una sola vez y para siempre. ¿Cómo responde el creyente al entender y al apropiarse de la obra de Cristo? Solo hay una manera, como decía Juan Calvino, y acuñó la palabra pietas. Pietas, adorar, adorar. Adoración. Esa es la prioridad del creyente. Amada iglesia, ya que confesamos que hemos sido salvados por Cristo, que su muerte en la cruz fue en nuestro lugar, ya que confesamos que Cristo nos ha librado de la condenación, que por nuestra unión con Cristo ya no vendremos a condenación, respondamos con una vida de adoración a Él. Que nuestra vida como iglesia sea caracterizada con actos de adoración a su nombre, tanto adoración privada como adoración corporativa. Amados hermanos varones, vengamos con nuestras familias a adorar a Dios. No seamos los últimos en levantarnos los domingos para venir al culto y hay que acarrearnos. La prioridad de nosotros como varones, y confesamos que el Señor es nuestro Salvador, es adorar. Es traer a nuestras familias al altar de adoración. Seamos los primeros, seamos ejemplos a nuestros hijos. Dirijamos nuestras familias hacia el altar de adoración. Cuando estemos aquí adorando, hermanos varones, cerciorémonos que nuestras familias estamos adorando, que sus hijos están leyendo la palabra, que están con una actitud de reflexión y meditación. Hablemos con ellos antes y después del culto. Muchas veces, tristemente, son las mujeres que hacen esto. Son las primeras que entran. Y los varones son los últimos. Amada iglesia, ya que confesamos que hemos sido salvados por Cristo, sea nuestra vida presentada como sacrificio vivo, agradable a Dios. Encontrémonos con el Señor día a día en oración, para meditar su palabra, para confesar nuestras faltas, para pedir su perdón.
para menguar y suplicar que Cristo crezca en nosotros. Un nuevo inicio se lleva a cabo después del diluvio. Solo Dios, por su gracia, ha querido salvar a su pueblo representado en Noé y su familia. Vemos en este relato que Dios es fiel, nunca se olvida de su pueblo. Dios se acordó de Noé, fue fiel a su promesa de salvación. Dios cumplió con su promesa. Vemos también que Dios preserva a los suyos cuando prueba su paciencia y su esperanza. Es Él quien nos sostiene y nos preserva para esperar. Hemos visto en la vida de Noé que la prioridad del creyente al ser salvado es la adoración a Él. La obra de salvación del Señor en favor de su pueblo siempre ha de producir esto como respuesta: adoración. El arca es sin duda una figura de Jesucristo, quien nos lleva a un nuevo inicio con Él. Dios no abandona su proyecto divino, que es el de caminar y morar con su pueblo por toda la eternidad en su shalom, restaurado, renovado, donde no mora el pecado. Solo en Cristo podemos ser salvados de la condenación eterna, reservado para los que hayan vivido en rebeldía ante Dios y hayan rechazado su ofrecimiento de salvación. En este relato pudimos ver la gracia de Dios, donde a pesar del pecado del hombre, Dios respondió al sacrificio de Noé, eligiendo ser misericordioso y preservar la tierra de perecer en otro diluvio. Este sacrificio ofrecido por Noé es una sombra, es una prefiguración de un sacrificio mayor, el de Cristo, quien con su muerte en la cruz satisfizo la justicia de Dios, y todo aquel que cree en Él no vendrá a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Hoy todavía vivimos bajo esta gracia y misericordia de Dios. Sigue en pie ese ofrecimiento de salvación, a entrar al arca de salvación. Sigue en pie. Y la pregunta es, ¿has aceptado este ofrecimiento de salvación? Este ofrecimiento de salvación, aun cuando el mundo parece agravarse. Si no es así, busca ahora al Señor mientras hoy puede ser hallado. Llámale ahora que está cercano. Acércate ante el trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro, porque un día ese trono de gracia ya no será más de gracia, será un trono de juicio. Ese relato debió animar al pueblo de Israel que se dirigía a Canaán. Dios juzgó la maldad, pero salvó a un remanente, porque Dios no abandona su proyecto de morar y reinar con los suyos en su reino para siempre. De igual manera para nosotros, amada iglesia, podemos ver cómo el mal avanza. Podemos ver cómo líderes mundiales, coaliciones de gobiernos mundiales se erigen como los salvadores de estos tiempos, se erigen como los proveedores, se erigen como los sustentadores, imponen sus leyes, imponen sus agendas anticristianas de muerte, de aborto, de adoctrinamiento, de reclutamiento a la inmoralidad, de rechazo a Dios y a su ley santa. Vamos, la agenda de este mundo es anticristo. Y es claro que apunta a borrar de la faz de la tierra a la iglesia de Cristo. Y aunque pudiera parecer que lo van a lograr, lo cierto es que Dios juzgará, acabará con la maldad y salvará a su remanente. Eso es de gran ánimo. Eso es lo que vio Juan, ¿se acuerdan cuando vimos Apocalipsis? Vio un gran trono blanco y allí fueron juzgados grandes, pequeños, todos. Pero también vio esto, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, de los santos, de los suyos, de su remanente. Amada iglesia, el arca de salvación que Dios ha provisto es segura. Animémonos, tengamos confianza en ser fieles hasta la muerte. Cuando nos toque desembarcar del arca a la eternidad, será para estar al lado de aquel que nos amó. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la gran salvación que en Cristo nos has dado. Tú conoces, Padre Santo, cada corazón de los que estamos aquí reunidos, las intenciones,
de nuestro corazón, las razones por las que estamos aquí. Tú sabes, Señor, también los corazones de aquellos que rechazan o aceptan el ofrecimiento de tu perdón. Y es nuestro ruego, Señor, que tú te glorifiques trayendo salvación, que tú traigas convicción de pecado, nos muevas al arrepentimiento, y que tu pueblo, Señor, pueda día tras día poner sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a cobrar ánimo día tras día, sabiendo que tú eres un Dios fiel, un Dios confiable. Ayúdanos, Señor, a poder caminar contigo día tras día, nutriéndonos de tu palabra, llenándonos de ti, aferrándonos día a día a tus promesas. Y también, Señor, ser pregoneros de tu justicia, proclamadores de tu palabra, dando a conocer ese mensaje que nos ha cambiado y que como iglesia, oh Señor, somos llamados a vivir a la luz de este santo evangelio. Gracias, oh Dios, te damos y rogamos una vez más que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.